Bueno, Ramón, ya hemos hecho el anticipo de lo que vamos a escuchar hoy en nuestro programa Buenos Días, San Lucas. Y hoy le va a tocar el título de esta sección de latín, La conquista del Mediterráneo Oriental por parte de Roma. De Roma, sí, exactamente. Estamos haciendo un repaso, un recorrido histórico por la historia de Roma para que los oyentes pues tengan un desarrollo completo de qué pasó para que este pueblo se convirtiera en el creador del imperio más grande que ha existido. Y nos quedamos precisamente en la famosa batalla de Sama, el momento en que Publio Cornelio Escipión vence a Aníbal en la batalla de Zama y con la que va a terminar la Segunda Guerra Púnica. Ya Roma nunca volvió a ser la misma, es decir, después de todo lo que había pasado Roma y de todos los peligros que corrió en esta tremenda batalla en la que se enfrentó al gran imperio que había en aquel momento, dominaba el Mediterráneo occidental, ya Roma no volvió a ser la misma en ningún momento, ¿no? Este enorme cataclismo que fue la guerra púnica, la segunda, ya todavía nos queda una más, pero la última fue ya de la destrucción de Cartago, lo que trajo a Roma fue una Roma totalmente distinta. En primer lugar, Roma se va a convertir ya en la predominante, en la potencia predominante en Hispania, en el norte de África, domina el mar Mediterráneo en toda la zona oriental, todas las islas, y va a llegar a Roma por una enorme cantidad de riquezas que van a cambiar la fisonomía de la ciudad. Pero también esta guerra habían traído nada menos que más de 300.000 romanos muertos, que se dice pronto. Les había costado a los romanos un enorme esfuerzo la victoria sobre Cartago. ¿En qué tiempo, Ramón? Sí, bueno, pues las guerras púnicas, entre la primera y la segunda, aproximadamente unos 50 años. En unos 50 años los romanos habían perdido una enorme cantidad de población. Y además esto trajo la destrucción, por ejemplo, de más de 400 ciudades, fueron totalmente destruidas. El saqueo hay quien dice que el sur de Italia no volvió a ser nunca el mismo por el enorme saqueo y la destrucción que se produjo en la parte sur de Italia, porque hay que recordar que Aníbal estuvo mucho tiempo en Italia sin atreverse a ir contra Roma, pero destruyendo todo el aprovisionamiento que Roma pudiera tener para alimentarse. Total, que la Italia meridional quedó bastante destruida. Y otra de las grandes consecuencias que trae la guerra púnica es que se crea una nueva clase social, una nueva burguesía de comerciantes, de traficantes, llega una enorme cantidad a Roma de esclavos. Esto va a traer una enorme también consecuencia, es decir, el mundo ya no volvió a ser, el mundo romano no volvió a ser la misma, porque además los romanos se acostumbraron a la conquista, se acostumbraron a que esa conquista le estaba trayendo una enorme cantidad de riquezas, ¿no? Y una pregunta, ¿y esa conquista cómo es correcto llamarla? ¿Como imperialismo o como colonialismo? Vamos a ver, en este caso Roma se creía a pie juntillas, se creía que ellos estaban destinados a dominar el mundo. Eso estaba claro, ¿no? Ellos desde un primer momento ellos pensaban que eran descendientes de los dioses, que los troyanos habían sido sus antepasados y los troyanos a través de Eneas, que era el hijo de la diosa Venus. Es decir, ellos creían que tenían un propósito en el mundo. También hay que colocarse contextualmente, es decir, si Roma no hubiera vencido Cartago. Es decir, que había ahí una lucha de grandes, y que en el mundo antiguo eso de la conquista y de ampliar tu territorio y de hacerte cada vez más grande y de todos los beneficios que traía la conquista estaba en todos los pueblos. Es decir, que no podemos culpar a los romanos de ser especialmente malvados frente a otros pueblos de la misma época, ¿no? Era un mundo que se montaba así, estaba así montado. Entonces, pues ya te digo, tras las guerras púnicas los romanos van a cambiar y van a cambiar para bien y para mal, para muchas cosas. Hay que decir que lo dejaste el martes pasado, de que es a partir de la Segunda Guerra Púnica cuando realmente empieza esa expansión por el Mediterráneo. Exactamente. ¿No? Los romanos, además, se va a producir la expansión hacia Grecia, hacia el otro lado del Mediterráneo, se va a producir precisamente
en los mismos años en que los romanos acaban de terminar la Segunda Guerra Púnica y va a llegar la Tercera Guerra Púnica. Es decir, en esos 50 años, porque Cartago es destruida en el año 149, pero es el mismo año que, antes de Cristo estamos hablando, que es el mismo año, por ejemplo, que los romanos toman Corinto, que es con lo que ellos ponen definitivamente final a su expansión por la zona de Grecia. Es decir, en esos 50 años los romanos van también a conquistar Grecia. Y eso va a ser otro motivo de un cambio radical, absolutamente radical en el mundo romano. Y es la famosa expresión que se atribuye a Horacio, cuando Horacio dice de Graecia cacta ferum victorem cepit. Es decir, la Grecia capturada atrapa a su vez al feroz vencedor. Es decir, los romanos conquistan Grecia, pero a su vez son conquistados por la cultura griega. Entonces se va a producir en Roma también un fenómeno curiosísimo que ahora vamos a analizar, un fenómeno de la enorme influencia de Grecia en Roma, porque los romanos siempre, y ya lo vamos a ver en la conquista, siempre tuvieron un respeto casi reverencial hacia Grecia. ¿Por qué? Porque la consideraban una cultura superior, que había llegado a los más altos estándares en la filosofía, en la literatura. Después los romanos además se van a dedicar a copiar todo lo que pueden del mundo griego. Pero lo van a adaptar, lo van a asumir de una forma muy curiosa a su mundo. Y lo van a hacer en muy poco tiempo, porque la conquista de Grecia le costó a los romanos nada más que 50 años, y un territorio enorme al que van a conquistar ahora, y es porque, según todos los historiadores, Grecia ya estaba totalmente destruida, se había destruido a sí misma. Grecia se había destruido a sí misma. ¿Por qué? Porque el pueblo griego nunca tuvo una unidad. Exactamente, eran polis que además muy mal avenidas entre ellas, y hubo siempre conflicto entre ellas y nunca se pusieron, salvo, fíjate, las únicas excepciones son cuando se tuvieron que enfrentar a los persas. En las guerras médicas fue el momento glorioso del mundo griego, cuando los griegos se van a enfrentar a un enorme imperio que venía a conquistar, los persas con Ciro el Grande. Es decir, esas guerras médicas donde los griegos hicieron enormes actos de heroísmo para salvar a su civilización, que ya aquí una vez comenté que sin la batalla de las Termópilas, por ejemplo, y sin esas grandes batallas que los griegos tuvieron con los persas, ahora mismo hablaríamos un idioma persa. Porque Persia era la gran potencia en este momento, Roma ni siquiera existía, o existía pero era todavía muy pequeña, y hubieran conquistado pues toda Europa, el pueblo persa que fue detenido por los griegos. Bien, la cuestión es que en el mundo griego nunca hubo unidad. La única unidad, o el único que impuso una cierta unidad al mundo griego fue precisamente Macedonia. Macedonia, que es una región griega que está al norte, que para los griegos de Atenas, de Corinto, de las grandes ciudades griegas, eran una especie de bárbaros del norte, ¿no? Que no tenían la cultura que tenía la Grecia clásica. Bueno, pues Macedonia, gracias a Filipo II de Macedonia y a su hijo Alejandro Magno, pues en un primer momento son los que dieron unidad a Grecia, pero no solamente dieron unidad, sino que la expandieron por todo el mundo hasta llegar hasta la India, ¿no? Es decir, sus conquistas. Alejandro es un personaje que habría que estudiar muy pormenorizadamente, porque fue el más grande general de la historia, dicen, ¿no? Porque en poquísimo tiempo conquistó un territorio enorme, ¿no? Nunca fue detenido, y solamente la enfermedad y la muerte lo paró, ¿no? Pero al morir Alejandro, su obra, su conquista, no duró. ¿Por qué? No duró porque dependía de la brillantez de este hombre, de él. Él se dice que en el año 323, que es cuando muere, en su lecho de muerte le pidieron que quién sería su heredero, y parece ser que dijo, o por lo menos la leyenda dice, al más fuerte. ¿A quién entrenará? Al más fuerte. Pero claro, ¿quién era el más fuerte? El más fuerte, sus 5 grandes generales, pues lo que hicieron es dividirse el territorio. Todo lo conquistado por Grecia, por Macedonia, por Alejandro, pues es dividido entre varios, ¿no? Antípater se quedó con Macedonia y Grecia, Lisímaco se quedó con la Tracia, otro territorio muy, muy extenso, Antígono se quedó con la zona de Asia Menor, todo lo que habían conquistado, Seleuco se quedó con Babilonia, acuérdate las de ciudades que Alejandro le puso a Alejandrópolis, hizo ciudades de Alejandro por todo el mundo.
en Babilonia, y Ptolomeo se quedó con Egipto. Por eso hemos dicho ya varias veces que los ptolomeicos, es decir, los egipcios en época, cuando los romanos llegan allí, en realidad estaban en manos de descendientes de griegos, de macedonios, y por eso la reina Cleopatra no era egipcia, era macedónica, ¿no? Era de Macedonia, o de origen macedónico, era griega. Entonces, bien, estas peleas entre estos 5 van a ir destruyéndose entre ellos, y cuando llega Roma, pues Roma lo que va a hacer es aprovecharse de esta debilidad griega por no unirse. Entonces fue eliminando poco a poco pues a todos sus rivales en Grecia, y eso lo que le permitió esa conquista tan más o menos sencilla de Grecia. Todo comenzó, es decir, la conquista de Roma hacia Grecia comenzó ya en la Segunda Guerra Púnica. En la Segunda Guerra Púnica, cuando estuvimos aquí hablando de ella, recordamos que Aníbal buscó también aliados en la zona griega, y se hizo un pacto con Filipo V de Macedonia, es decir, el rey que en aquel momento dirigía Macedonia. Lo que pasa es que ese pacto en el que los macedonios intentaron unir a toda Grecia contra Roma, en un momento en que Roma estaba luchando contra Cartago, pues no duró mucho, porque enseguida se produce la desaveniencia entre los pueblos griegos, y lo que hicieron es firmar rápidamente la paz con Roma, porque no se metieron en más. Posteriormente, cuando ya los romanos ganan en Zama, en la batalla de Zama, esa batalla que cambió el mundo, bueno, pues es verdad que unas determinadas ciudades griegas veían un enorme peligro en el rey de Macedonia, en este Filipo, y entonces piden ayuda a Roma, y Roma por primera vez, al mando de un tal Tito Quincio Flaminino, va a ayudar a determinadas ciudades griegas que se habían puesto del lado romano, y va a vencer con relativa facilidad al rey de Macedonia en la batalla de Sinocéfalos. Estamos hablando del año 197, es decir, recién acabada la Segunda Guerra Púnica. Este Quinto Flaminino es el primer romano que va a tener contacto ya con el mundo griego. Era un hombre muy librepensador, muy liberal, de tal forma que con ese respeto reverencial que siempre los romanos le tuvieron a los griegos, no va a dominar estas ciudades, sino las va a liberar del yugo macedónico, pero les va a dar libertad para que siguieran siendo griegas y que tuvieran sus propias formas de gobernarse, etcétera, etcétera. Esto es muy curioso, porque es una muestra del enorme impacto que va a sufrir Roma por el llegar a contactar con el mundo griego. Él se trae para acá, este Flaminino se trae para Roma un montón de obras de arte griega, que aprovechó para hacer un poquito y todas esas obras de arte griegas que llegaron a Roma crearon un impacto, es decir, van a hacer que los romanos, aquí hemos conquistado, y poco después, como siempre, los griegos, muy peleones, vuelven a levantarse contra Roma, y esta vez apoyando a un tal Antíoco que se había hecho el más fuerte, había conquistado Egipto, había conquistado Siria, tenía un enorme ejército, que se atreve a ir contra Roma, pensando que los romanos, después de la Guerra Púnica, pues estaban más debilitados. Bueno, pues no acertó tampoco, porque el mismo que conquista a Aníbal, el mismo que vence a Aníbal, y su hermano, Lucio y Publio Cornelio Escipión, los escipiones otra vez, le van a vencer totalmente en la batalla de Magnesia. Con lo cual, otra vez Roma va a vencer a los griegos, y en este caso vuelve Roma a, en cierto modo, perdonar a los pueblos griegos que se habían levantado contra él. Vuelve a vencerlo, pero no destruye Grecia. Los romanos, esto no lo habían hecho con ningún pueblo. Los romanos conquistan un pueblo y lo destrozan, ¿no? Normalmente pero empezaron a llegar a Roma, gracias a estas conquistas, pues numerosos maestros, filósofos, grandes pensadores griegos, empezaron a llegar a Roma y a influir enormemente en el mundo romano. Ahora hablaremos un poquito de esta enorme influencia, porque es que no se entiende después, el futuro de Roma no se entiende sin esta enorme influencia de Grecia. Por tercera vez los griegos se vuelven a levantar contra Roma.
Y esta vez ya los romanos pierden la paciencia, ¿no? Mandan a Emilio Paulo, que en la batalla de Pydna acaba ya definitivamente con todos estos griegos que vuelven a levantarse contra Roma, y ya el castigo a Grecia ya fue más fuerte. Primero se convirtió en una provincia romana, ya no, perdió la libertad que había tenido, a pesar de las 2 victorias que habían tenido los romanos con ellos, y la ciudad de Corinto, que era la más levantisca, la que más se había opuesto a Roma, la ciudad de Corinto fue absolutamente destruida, ¿no? Mataron a todos los hombres de la ciudad de Corinto, las mujeres todas se convirtieron en esclavos, y todas las obras de arte de todos los templos de Corinto fueron a Roma. De tal forma que los romanos ya con ellos perdieron la paciencia. Exactamente, el expolio fue total. ¿Qué ocurrió? Bueno, pues que esto ocurre justo el mismo año en que los romanos destruyen Cartago también. ¿Sí? Que este año es un año terrible para los enemigos de Roma. Los romanos inventan una excusa para acabar con Cartago. Acuérdate del tal Catón, Catón el censor, que ahora hablaremos de él. Todos los discursos del tema que fuera terminaban diciendo pero Cartago delenda es Cartago, es que ha quedado esa frase como una frase, un latinismo, ¿no? Delenda es Cartago, si Cartago tiene que ser destruida. Esto es 50 años más tarde de haber vencido a Aníbal, ¿no? Es decir, ellos, había un sector romano que no aceptaba que Cartago siguiera existiendo después de haber puesto tan en peligro a Roma durante la Segunda Guerra Púnica. Y entonces, ese latinismo que ellos... Algo que se repite, perdón, Ramón, en la actualidad, ¿no? Hay pueblos que quieren destruir a otros, o por completo. Por completo, exactamente. Esa es una idea muy histórica, ¿no? Que yo tengo un enemigo y lo tengo que aniquilar ahora que está débil para que no vuelva nunca a levantarse contra mí. Entonces, en el año 149, los romanos no solamente destruyen la ciudad de Corinto, poniendo fin a sus guerras contra los griegos, y, poniendo el primer paso para poseer Grecia. Y el mismo año, pues acaban con la ciudad de Cartago, que ya conté aquí, que en la Tercera Guerra Púnica Cartago es absolutamente destruida, totalmente destruida, ¿no? Una matanza alucinante, y no volvió a existir la ciudad de Cartago. Bien, ¿qué ocurre cuando ya los romanos toman Grecia? Pues se va a producir en Roma una cosa curiosísima, y es que se van a crear como 2 grandes corrientes. Una corriente muy conservadora, cuyo principal representante es Marco Porcio Catón el censor, que va a defender siempre que la cultura griega va a estropear la esencia del mundo romano, y son muy conservadores, y todo lo griego les parecía muy peligroso para Roma, porque iba a acabar con la esencia de lo que ellos consideraban que era Roma, y una corriente filohelénica que estaba en manos fundamentalmente de los escipiones. Se habla aquí del Círculo de Escipión. El Círculo de Escipión es un grupo de intelectuales, muchos de ellos que tenían procedencia griega, que amaban al mundo griego y fueron asimilando muchísimas cosas del mundo griego. Este sector fue el que realmente se impuso, ¿no? Estaba formado por las grandes familias romanas, las familias de los Escipiones, de los Emilios, etcétera, etcétera, que pensaban que no era malo que los romanos se fueran un poco culturizando gracias a Roma. Y esta influencia se dio en muchísimos aspectos. Es decir, desde el punto de vista de la religión, ya desde entonces, desde la influencia griega, se habla de la religión grecolatina. Es una especie de mezcla de religión griega y latina. Con lo cual, la religión antigua romana, que es la que apreciaba este sector conservador de Catón, que consideraban que ese romano muy asustado ante los dioses, que ante cualquier peligro pedía la opinión de los dioses, se iba a perder por esta religión mucho más amplia, una religión mucho más abierta, llena de una mitología maravillosa, muy bonita, ¿no? Que tal cual, pero los romanos asimilan los dioses. Claro, ellos le cambian los nombres, ellos tenían unos dioses, cambian los nombres, adaptan muchos de estos nombres son muy antiguos, o tenían unas atribuciones distintas a las que tenían en Grecia, total, que se crea lo que es una religión greco-latina, una especie de mezcla de las dos. Pero es que también a Roma, gracias a Grecia, llega el teatro, y el teatro romano es una copia
una adaptación del teatro griego. Llega la literatura, y la literatura en todos sus géneros literarios, en todos los géneros literarios, salvo en la sátira, que es los romanos decían que sátira tota nostra es decir, la sátira es toda nuestra, ese sentido de humor que tenían los romanos, no lo tenían los griegos. Bueno, pero lo que es la épica, lo que es la lírica, lo que es la historia, todo eso es una enorme influencia, la fábula, todo eso es una enorme influencia griega, y es la cultura griega la que se impone. Surgen los primeros grandes escritores romanos, los más antiguos, y el primero de ellos, por ejemplo, Livio Andrónico, que se considera el primer autor romano de literatura, es de origen griego. Es de origen griego, y es un griego. El primer romano es de origen griego, no es un romano. Después viene Enio, es decir, grandes autores. La filosofía griega, pues se implanta el estoicismo, el epicureísmo, todo eso, grandes corrientes filosóficas griegas se adaptan al mundo romano. El arte en sí, las esculturas, todo es enorme influencia, todo es de enorme influencia griega, y por eso te digo que una vez que esto ocurre, Roma ya no va a ser la misma nunca, en ningún momento. Pero ya se están creando en Roma como dos bandos, dos corrientes. Los amigos de los griegos y los enemigos de los griegos. Bien, en este mismo periodo histórico, por no saltarme ninguno de estos, los romanos también van a terminar de conquistar la Galia, bueno, la parte de Galia que en ese momento, la Galia cisalpina. La Galia se divide en Galia cisalpina y Galia transalpina, más allá de los Alpes o más para acá de los Alpes. Entonces los romanos ya se asientan definitivamente como poseedores de la Galia cisalpina, a la que convierten en provincia. La palabra Provenza, esa zona de Francia se llama Provenza, significa provincia, porque era una provincia romana, una de las primeras provincias romanas. Pero es que también es el periodo en que los romanos van a expandirse en Hispania. Los romanos han llegado a Hispania en la Segunda Guerra Púnica, están viendo que Hispania está llena de recursos económicos importantísimos para ellos, y durante esto comienzan poco a poco la conquista, porque al contrario que otras, por ejemplo la Galia, los romanos la Galia la conquistan en 8 años, que es Julio César. Bueno, pues ¿sabes cuánto tardó en conquistar Roma, en conquistar Hispania? Cerca de 2 siglos. Le costó muchísimo. Los celtíberos, los íberos, le dieron muchísima guerra a los romanos, ¿no? Y los romanos tuvieron que venir una y otra vez a sofocar las rebeliones, porque les costó muchísimo la conquista, desde el primer momento en que ellos llegan hasta el final. Es el momento, por ejemplo, en este periodo, siglo II antes de Cristo, es cuando se produce, por ejemplo, las famosas guerras lusitanas contra Viriato, que todos conoceréis, ¿no? Viriato. El momento en que se produce la destrucción de Numancia en el año 133, y estamos en unas fechas donde los romanos, aparte de todos los aleos que tienen en Grecia, tienen que hacer frente también a estas rebeliones en Hispania, que les costaron también muchísimo. Pero no paran de llegar a Roma, pues, los beneficios de todas estas conquistas y toda esta expansión en la que ellos se han metido. Bien. Con estas conquistas de las que estamos hablando, y estas dos formas de entender las conquistas, se está produciendo en Roma también un fenómeno económico muy peligroso, muy peligroso, muy peligroso. ¿Qué ocurre? Que la economía italiana cae en la ruina. ¿Qué ocurre? Están los romanos trayendo muchísima riqueza, pero esa riqueza no va a manos del pueblo, esa riqueza va a manos de las grandes familias. Los territorios conquistados, que los romanos llamaban el ager publicus, el campo público, se está repartiendo entre los grandes terratenientes romanos, porque había una ley, entre otras cosas, había una ley que prohibía que los senadores se dedicaran al comercio. Los senadores tenían que dedicarse obligatoriamente a la agricultura, y eran grandísimos terratenientes, y evidentemente esos terratenientes realquilan, arriendan esas grandes extensiones de terreno, arriendan a desamortización, y ellos arriendan a especuladores, a administradores que, gracias a la enorme cantidad de esclavos que había llegado a Roma con estas conquistas, pues
pues el campo está lleno. ¿Qué trae qué consecuencia trae esto? La indigencia de los romanos de toda la vida. Porque el número de pobres se dispara porque no tienen lo suficiente como para... Es decir, los campos se los están comprando todos los terratenientes y además tienen una mano de obra que es esclava, por lo tanto, ellos no pintan nada. Muchísima de esta población va a Roma, pero va a Roma y en Roma tampoco hay trabajo. ¿Por qué? Porque también hay enorme cantidad de esclavos. El esclavismo fue lo que acabó realmente con Roma. Esa enorme cantidad de esclavos era mano de obra que no había que pagarle. Que como había tanto, el precio era muy barato y todo el mundo, hasta el más pobre, tenía algún esclavo. Bueno, pues los grandes señores pues tenían miles de esclavos. Compraban esclavos por miles, por miles. ¿Qué ocurría? Pues que el pueblo romano, los auténticos italianos libres, las personas libres, pues no tenían ninguna forma de subsistencia, ni en el campo, ni en la ciudad. En la ciudad muchos de ellos se convierten en clientes, que ya aquí hemos hablado alguna vez, depender de un señor, no eres su esclavo, pero en cierto modo dependes de él y vas a votar lo que él te diga en las elecciones. Es una especie de voto cautivo que va a aprovechar estas grandes señores para aprovecharlo en sus elecciones. Y entonces en esta circunstancia tan gorda, que incluso va a traer alguna serie de rebeliones de los esclavos, va a haber también en este mismo siglo rebeliones de los latinos que se consideran excluidos, los no habitantes de Roma. ¿Sí? Son italianos que están con Roma desde el principio casi, pero no han conseguido nada de... si ellos ponen el esfuerzo, participan en la guerra, pero después ellos no reciben nada. Entonces hay varias rebeliones en este siglo de esto. Hay un ambiente social muy crispado. Y aquí van a surgir los nombres de dos grandes personajes que en cierto modo estaban demasiado adelantados para su tiempo. Claro, son los hermanos Graco. Graco, los dos hermanos son hijos de Cornelia. Esta Cornelia es nada menos que la hija de Escipión el africano. La hija de Escipión el africano, desobedeciendo a su padre, se va a casar con un cierto enemigo de su padre, que era Tiberio Sempronio Graco, que apoyó en su momento que su padre y su tío fueran declarados que habían robado del tesoro de Antíoco, tal, y fueron desterrados, ¿no? Esto lo cuenta, voy a hacer un pequeño impasse. Esto, si nos leemos la trilogía de Escipión, de Santiago Posteguillo, pues nos informaremos perfectamente de todo lo que ocurre, y además es una trilogía magnífica de leer, Santiago Posteguillo tiene una trilogía que se llama, son 3 novelas, y el Premio Planeta, exactamente. Tiene la primera, se llama El hijo del cónsul, hablando de Publio. Tiene otra que se llama Las legiones malditas, la segunda novela, y la tercera, La traición de Roma. Bueno, pues ahí nos cuenta perfectamente la Segunda Guerra Púnica, el momento en que este hombre va, cómo sale y contra todo pronóstico va a vencer a Aníbal, etcétera, y cómo al final de su vida, que es lo que estoy contando ahora, al final de su vida, este Catón, este famoso Catón, que hablaremos de este Catón porque es un personaje curiosísimo. Sí, el Catón, exactamente, es una cosa seria, el Catón. Bueno, pues este Catón, Marco Porcio Catón, va a provocar que el gran héroe del mundo romano, que era Publio Cornelio Escipión el africano, el que había vencido a Aníbal, va a ser acusado de prevaricación, es decir, de haberse quedado con dinero de la conquista de Grecia, y toma el camino del exilio y va a morir en el exilio amargado porque consideraba que no se había sido justo con él. Entonces, ya te digo, esta trilogía magnífica de leer, como todas las obras de Santiago Posteguillo, para todo el que nos gusta el mundo romano, pues es algo extraordinario de leer. Bien, pues no perderme un poquito en esto. Los hermanos Graco. ¿Qué ocurre con los hermanos Graco? Bueno, que los hermanos Graco van a intentar hacer una serie de disposiciones legales
en general, una reforma agraria para intentar apoyar a estas clases depauperadas, ¿no? Totalmente pobres que habían sido consecuencia de estas conquistas. Iban a intentar una reforma agraria. Desde nuestro punto de vista con la distancia, no nos parecen que las cosas fueran demasiado tan radicales como se convirtieron, pero en aquel momento Roma no estaba preparada para esto, no estaba preparada. Él pidió que ningún ciudadano pudiera tener más de 140 hectáreas de terreno, una barbaridad, que las tierras del Estado fueran devueltas, es decir, que el Estado te daba unas tierras, fueran devueltas al mismo precio al que te lo habían concedido, y que a los pobres se les repartiera unas 5 o 6 hectáreas para que pudieran subsistir, a los pobres del campo, ¿no? Que pudieran volver a tener algún tipo de expectativas económicas y poder salir de ahí y no vivir de la distribución de pan que hacía el Estado, ¿no? Porque sabía que esa gente no tenía cómo salir. Fue un extraordinario orador, pero el momento en que todas estas propuestas pues le llevaron a que fue asesinado. El Senado no se está quieto, el Senado, las grandes familias romanas, la aristocracia romana ven esto un enorme peligro y son muy egoístas y van a provocar que sea asesinado Tiberio. Pero es que su hermano Gayo, 10 años más tarde, de una forma bastante más moderada... ¿Sobre qué fecha es el asesinato de Tiberio? El Tiberio muere en el año 132. Pero Antes de Cristo, estamos siempre en el siglo II. Hoy no nos vamos a salir del siglo II, ese periodo tan complicado. Y ahora pasaremos al siglo I antes de Cristo, que es el más complicado de todo. Es decir, estamos en un periodo muy convulso en la historia de Roma. Bien, su hermano Gayo toma el relevo, es bastante más moderado, se mueve mejor políticamente, consigue que el precio del trigo baje a unos niveles muy asequibles para el pueblo romano, que los tribunales de justicia no sean solamente formados por senadores, sino que también los plebeyos. Es que esto tiene su mindungui, porque hasta ese momento los tribunales de justicia estaban formados solamente por senadores que eran todos patricios. Y entonces abre los tribunales para que también plebeyos puedan actuar como jueces. Y además amplía el número de senadores introduciendo 300 senadores más en el Senado, que eran 300, ya son 600, la mayoría de ellos de origen plebeyo. Esto, en un primer momento, como es un tribuno, es decir, que tiene la potestad para hacerlo, tiene que ser admitido por el Senado, pero el Senado está buscándose la vuelta para acabar también con él, y también es asesinado por el Senado romano. Curiosamente el pueblo se queda, porque ellos se ampararon siempre en el pueblo romano, pero el pueblo ante estas matanzas de sus partidarios no se levantó en armas contra el Senado, ¿no? Es una cosa muy curiosa, el pueblo romano daba bandazos, pero no tenía claro a quién apoyar. Bien, los conservadores evidentemente han ganado, han acabado con los hermanos Graco, con todas las ideas revolucionarias que tenían estos hermanos, pero se dan cuenta de que algo hay que hacer, porque estos son levantamientos constantes contra ellos. Entonces algunas de los adelantos que habían ido metiendo los hermanos Graco pues se mantienen, ¿no? Como el hecho de que no se abole totalmente la reforma agraria, no se modifica la tasa del trigo que habían puesto a unos precios bastante reducidos, el tema de que los jueces pudieran ser también de origen plebeyo tampoco se abole en este momento, pero porque se dan cuenta de que si no el levantamiento va a ser bastante grande. Lo que se está produciendo aquí es realmente el germen del siglo I antes de Cristo, el germen de las enormes guerras civiles que se van a producir en el mundo romano en el siglo siguiente. Hay un enorme malestar popular, hay unos políticos que cada vez se van a ir apoyando más en el pueblo, que se le va a dar el nombre de los populares, y unos privilegiados senadores
patricios que van a seguir intentando conservar pues todos esos privilegios que históricamente habían tenido. Entonces se forma el partido de los optimates, que son ellos los mejores, fíjate que se ponen a decir el nombre de los mejores, optimates, frente a los populares. Y eso va a ser el germen de las tremendas guerras civiles que se van a producir en el siglo I a.C. El cambio de estilo Exactamente, se está produciendo una circunstancia bastante peligrosa porque el disgusto social y el malestar social es muy grande en muchos aspectos en el mundo romano. Pero esto que te digo, pues es historia que contaremos en el próximo capítulo, porque ya entraremos en el siglo III y empezaremos hablando de Mario y Sila, dos grandísimos personajes que se van a enfrentar y van a provocar la primera guerra civil de un siglo con 3 guerras civiles que van a tener los romanos. Un siglo que lo que van a producir es el fin absoluto de la República Romana. En guerras, exactamente. Aparte que con los pueblos que habitaban la bota de la península italiana, etrusco, griego en la Magna Grecia, después Cartago, después Grecia. Bueno, de todas maneras, el mundo antiguo, el mundo clásico, es el mundo de muchísimas guerras. Bueno, la historia del mundo es una historia de guerra, porque te pone a hablar también de la radio viendo por acá y dos se sientan a negociar para distribuirse de alguna forma. Repartirse el mundo. Sin embargo, Ucrania no participa en la reunión. En cierto modo, y para eso es bueno saber la historia, en cierto modo se está produciendo algo que ya se había producido muchas veces y nos estamos olvidando. La historia nos enseña muchos errores, y uno de los errores más grandes es cuando las grandes potencias se sientan a repartirse el mundo. Pues esto es lo que parece que se está produciendo ahora. Al inicio de la Segunda Guerra Mundial son amigos Hitler y Stalin. Exactamente. El famoso pacto de Ribbentrop y Molotov. ¿Pero por qué? Porque se están repartiendo el mundo. Y ya después, la Guerra Fría, me reparto, yo me quedo con una parte, tú te quedas con otra, y así estamos. Y ahora... Exactamente. Y ahora, lo que nos está sorprendiendo... Exactamente. Y ahora lo que más nos sorprende desde nuestro punto de Europa es que quien nos ha salvado 2 veces, ahora nos va a dejar tirados, porque ha llegado al poder una persona que tiene esa idea de que el mundo se lo pueden repartir pues los ricos, ¿no? Rusia, Estados Unidos y China. Y Europa se ha confiado, hemos ido decayendo porque nos hemos dedicado más a legislar y a poner, pero no nos hemos dado cuenta que en algún momento Estados Unidos no iba a ser el aliado y ahora mismo estamos... Exactamente. ¿Y ahora qué? Con quien no somos nadie, nos tenemos que rearmar rápidamente porque el peligro de Rusia es clarísimo de que está en medio de una expansión. Imperio. Putin ha sido toda la vida de Dios, primero un tío que estaba guardando el checkpoint de Rusia en Berlín, o sea, que cerraba el muro tiro por las palmas. Y procede de la URSS, es lo que quiere recuperar otra vez. El poderío. Bueno, los rusos siempre han tenido desde Catalina la Grande, los zares, es decir, que es una especie de imperialismo, exactamente. Son imperios que fueron grandes, se vinieron abajo y ahora quieren recuperar lo que no tenían, pero que los Paganini vamos a hacer nosotros. Y entonces el mundo ahora mismo asusta mucho, ¿no? Estamos en un periodo de que hay que tomárselo en serio, que no es que da miedo, da bastante miedo, porque es verdad, porque tienen poder para hacer lo que quieran ahora mismo y habría que decir, bueno, nosotros estamos aquí y nos vamos a defender y vamos a buscar otra vez la razón, ¿no? Porque el problema que Europa se ha dedicado a hacer es la conciencia del mundo, y estamos hablando con gente que no tiene conciencia, en el sentido de que les da lo mismo, exactamente. Y nos van a escuchar, sí, no nos cabe en el siglo XXI que nos hayamos metido ahora en una cosa que parecía que ya estaba superada.
de vivir en de, paz, todos los exactamente, y los valores occidentales que parecían intocables, ¿no? De la libertad, de la democracia, de la participación de todos, y ahora no, ahora todo un negocio, y que el dinero está por encima de todo, y el peligro es muy grande. Yo no quiero asustar a los oyentes, pero el peligro es muy grande porque se ha dado en la historia, y nadie pensaba que una Alemania nazi iba a... ese afán de expansión iba a ser tan... Esto no va a ocurrir aquí. O una Rusia... Cuidado, mira, que se ha comido media Ucrania y ahora se la van a regalar, ¿eh? Después del esfuerzo enorme que hemos hecho todo para eso, y los muertos que ha traído... Muchísimos muertos. Y aquí están. Y no es un lugar lejano de Asia, de África, que lo vemos como... No, que aquí al lado, que es aquí al lado. Que ahora mismo Ucrania es el tapón que frena, exactamente, que era muy próspera y muy rica, y que ya, si ese tapón, los rusos, ¿quién les dice que no puede ahora ir recuperando todo lo que tuvieron yo, si fuera lituano, letón o estonio, incluso Suecia, estaría cagado, porque es que Finlandia, porque es que fueron en un momento determinado, fueron rusos, de los zares. Por eso te digo que si quieres recuperar todo lo que tuvo, Polonia, que siempre ha sido la pobre la que ha sufrido todos los embates más masacrados, pues ahora Polonia está en pleno frente, y de ahí ya, bueno. Sí. Terrible, ¿no? Y volvemos a tener escenas de algo terrible, ¿no? A ver si alguna vez encontramos lo que es la tierra prometida. La tierra prometida. Promised Land. Promised Land, me encanta, esta canción es... Bueno, pues vamos a añadir... Bueno, de la historia la vamos a dejar ahí. Lo que sí podíamos hablar de alguna palabra, no de estas que tenemos, porque si no, hace muchos programas que no hablamos ninguno, y yo quiero... Sí. No, todavía tenemos algunos tiempos. Pensamos todavía 700 millones que hablan de una lengua que no dice En latín, exactamente. El presente que habla más español es España, sí. México, Estados Unidos y España. España. Es curioso. Bueno, y después eso, que la cultura, de lo que hablamos aquí constantemente, ¿no? El latín y la cultura latina la hemos llevado nosotros a esto, y por eso América es fundamentalmente de origen grecolatino, ¿no? Porque nosotros hemos llevado allí no solamente la lengua, sino también toda la cultura, toda nuestra forma de pensar, nuestra forma de ver el mundo. Los ideales del mundo occidental están en América gracias a España. Zunzunegro, buenísimo, sí, lo escucho mucho porque... ¿Se imaginan que los habían conquistado los ingleses? No quedaba ni uno. Bueno, y te cuenta que en 1800 la Ciudad de México era más próspera que cualquier país, ciudad de Estados Unidos. Y él siempre se hace la misma pregunta: ¿qué pasó cuando la independencia? ¿Qué pasó que nos hundimos absolutamente? Porque fuimos un poco estúpidos. Los presidentes americanos que habían en aquella fecha, especialmente un político que se llamaba Poinsett, compraron las voluntades de los políticos mexicanos. Es decir, se quitaron del medio a California, a Texas. Sí, perdió buena parte del país, se perdió. Lo que era Nueva España, tenía que llamarse el Golfo de Nueva España. Exactamente, y quitarnos de problemas, ¿no? Ya que cuenta decir que hasta el Golfo de América, el Golfo de México, el Golfo de Nueva España, exactamente. Que fue malo que se lo pusimos nosotros. Bueno, pues por hablar de algunas palabras que utilizamos hoy en día, que tienen origen grecolatino y algunas con muy curiosa etimología, ¿no? Pues bueno, la palabra evangelio, la palabra evangelio está relacionada con dos términos griegos: eu, que significa bien, buen, y angelium, de ahí viene la palabra ángel, que es mensajero, un buen mensajero, un buen mensaje. Entonces el evangelio es un buen mensaje, el buen mensaje.
está relacionado con la palabra angelus, que es ángel, pero que ellos lo llamaban como mensajero, los griegos el término indicaba mensajero. La palabra familia, también muy curiosa, la palabra familia para un romano significaba el conjunto de sus esclavos y sirvientes. La primera acepción era esta. Claro, porque la palabra familia venía de famulus, que significaba esclavo. Y la palabra famulus viene de fames, que significa hambre. Es curioso que la palabra esclavo, primera palabra que utilizaban los romanos, significaba de hambre, y de hambre viene el que pasa hambre, que es el esclavo. Bien, ya luego, con el paso del tiempo, fue adquiriendo el concepto que tenemos hoy de familia, que eran todos los que vivían bajo el pater familias, que es el padre de familia, que para los romanos tenía una enorme importancia lo del pater familias, ¿no? Pero en primer momento solamente designaba a los esclavos, ya después es curioso que esté tan relacionado con la esclavitud la familia, ¿eh? El padre, porque en el mundo romano el padre de la familia, el padre, el pater familias en el mundo romano era un personaje importante, es decir, era el varón de mayor edad de la familia y todos estaban sometidos a él, al pater familias, que era el sumum, ¿no?, de la familia. Otra palabra, yo es que voy por orden un poquito alfabético, en el mismo orden que utiliza, porque todo esto lo estamos sacando del libro de Juan Gil, de las 300 palabras de origen, ¿sí? La historia de 300 palabras. La palabra faro, faro viene del latín farus, que viene a su vez del griego, como casi todas las palabras que estamos viendo. Fíjate, aquí estamos viendo, en la etimología estamos viendo muchísima, la enorme influencia que tuvo Grecia en Roma, también en el lenguaje, ¿no? Porque muchas palabras latinas provienen a su vez de la palabra griega. Bien, pues esto viene de faros, que es el griego, y curiosamente la palabra faros, que le dio nombre a ese instrumento, a un faro, como el de Chipiona, pues era porque había una isla muy cerca del puerto de Alejandría, que tenía un faro gigantesco que fue una de las 7 maravillas del mundo. Exactamente. Pues la isla se llamaba Faros. De la isla de Faros, ya se le dio a ese edificio que se utiliza pues el faro. Y de ahí viene su término. Y fue una de las 7 maravillas del mundo antiguo, el faro de Alejandría, ¿no? Bueno, pues estaba en una isla cercana a Alejandría, a la gran ciudad egipcia por antonomasia, y ahí estaba ese edificio, pero la isla se llamaba Faros, y de ahí animado. Ahora los faros están en los satélites. Exactamente. Muy importante, muy importante. El faro dicen que es el más alto, ¿no?, de España, ¿no? Es más España. Alto. Yo no he subido nunca y varias veces me he propuesto ir a subir. 25 años en Chipre. Eso, yo que quien ha subido, hermanos míos y eso, dice que merece la pena, pero no es nunca. Y una de las veces que intenté ir, había mucho viento ese día y no te dejan subir porque dice que arriba se nota el viento y es peligroso. Es tremendo. Pero merece la pena este faro tan magnífico. Después tenemos la palabra fauna. Fauna viene de un término latino de una diosa latina, la diosa Fauna. Fauna, que era esposa o hija, dependiendo de las versiones, de Fauno, que es el dios de la, ¿no? Pues bien, a esta diosa, la diosa Fauna, se le identificó después, porque era la protectora de los animales, se la identificó después, más tarde, los romanos, con lo que ellos llaman la Bona Dea, la buena diosa, que protegía, pues, en cierto modo, protegía la ciudad de Roma, ¿eh? Pues bien, de esta diosa, como Bona Dea, se cuenta una historia que nos lo cuenta Cicerón, nos lo cuentan grandes autores de la época, un escándalo que se provocó precisamente en una fiesta de la Bona Dea. La Bona Dea era una fiesta que se celebraba en casa de una patricia romana, cada año se iban de las grandes familias romanas, y solamente era una fiesta dedicada a las mujeres. Las mujeres se reunían y no se sabe muy bien lo que hacían allí, pero era una fiesta dedicada a esta Bona Dea y estaba absolutamente prohibido que entrara un hombre, una fiesta femenina. Un tal Clodio, del que aquí hemos hablado, el famoso Clodio, enemigo de Cicerón, un tío muy
muy loco, ¿no? Estaba muy transgresor, transgredía constantemente todos los límites, pues se disfrazó de mujer y se metió en una de estas fiestas que precisamente se celebraba en casa de Pompeya. Pompeya era hija de Pompeyo y la segunda esposa que tuvo Julio César. Se descubrió, hubo un escándalo enorme porque se pensó que él había entrado allí para tener relaciones con Pompeya, precisamente, tal y cual. Bueno, pues fue el motivo por el que Julio César se separó de Pompeya y el momento en que él dijo aquella famosa frase que la mujer del César no solamente debe de ser casta, sino parecerlo. Exactamente. Que le daba igual que esto fuera una habladuría, pero él aprovechó, porque además no se llevaba bien con Pompeya, esto había sido un matrimonio de conveniencia en el momento en que Julio César y Pompeyo formaban el triunvirato, ¿no? El primer triunvirato. Se habían repartido el poder y para unirse, pues se casó con la hermana. Bien, pues aprovechó eso y con esta excusa y con esta famosa frase que ha pasado a la historia, como que la mujer del César no solamente debe ser honesta, sino parecerlo, pues parece ser que tiene que ver con el culto a esta diosa, a esta bona dea. Más palabras que utilizamos con la F actuales, bueno, una filípica. Es una palabra, una filípica, es un discurso donde te echan una bronca es una filípica, ¿no? Los entrenadores lo echamos mucho, ¿no? en los descansos, cuando el equipo juega muy mal, le echamos una filípica para intentar que el equipo reaccione. Pues bien, la palabra filípica viene del nombre de unos discursos que hizo Demóstenes, el griego Demóstenes, contra Filipo II de Macedonia, que hemos hablado antes. Bueno, pues la llamó filípicas contra Filipo, ¿no? Y de filípicas viene esa expresión de cuando es un discurso, además un discurso demoledor contra oponiéndose al intento de Filipo de unificar Grecia bajo su mando. Ya hemos dicho aquí que Macedonia se convirtió en el gran poder del mundo griego, en un mundo absolutamente dividido, constantemente dividido y fragmentado, y este Filipo y después su hijo van a ser los que van a unificar Grecia en esa aventura en la que se lanzó a conquistar el mundo. Y por último, por decir una última, la palabra fisco, es curioso, el fisco, del fisco estamos hablando. En este tiempo, bien. El fisco, bueno. Hoy se ha utilizado porque van a reducir el tramo a la gerencia en la Comunidad de Madrid. Sí, la Comunidad de Madrid está. Hermanos y tíos, hermanos y primos. Va a reducir. Y va a reducir, hay poca gente que le da los primos. Sí. Bien, pues los romanos distinguían entre erario, el erario público, y el fisco. Curioso. Nosotros ahora mismo casi para nosotros es lo mismo, ¿no? Pero para ellos no. El erario era el tesoro público y se guardaba en el templo de Saturno, un templo sagrado de Roma, se guardaba el tesoro público. Pero después se puso en boga el fiscus, el fisco, que en origen eran unos cestillos de mimbre para guardar dinero. Fíjate qué curioso. Cuando el dinero llegaba de los impuestos de las provincias senatoriales que pertenecían al Senado, pues las provincias romanas se dividían en senatoriales e imperiales. Unas determinadas provincias quedaban en manos directamente del emperador romano, mientras que otras eran senatoriales, eran públicas. Entonces, los impuestos que vinieran de las provincias senatoriales pasaban al erario, al tesoro público. Pero el otro fisco, es decir, el dinero de los impuestos de todo lo que se produjera en las provincias imperiales, estaban bajo el mando del emperador, se echaban simbólicamente en unos cestos que eran los fiscus, y había el fiscus gallicus, el fiscus alejandrinus, dependiendo de dónde viniera ese dinero. Exactamente. Y ahí esos fisci, de donde viene la palabra fisco, era el dinero que administraba directamente el emperador, que era la persona más rica de Roma en su mundo, claro, evidentemente, porque tenía todos esos impuestos. Entonces, la diferencia entre fisco y erario para los romanos estaba clara, para nosotros hoy en día no, y de ese fiscus, de esa palabra fiscus, vienen en castellano, pues algunas palabras que utilizamos mucho, que es, por ejemplo, fiscalizar, fiscal,
confiscar. Ese tipo de palabras, todas vienen de este fiscus, que ya te digo, que en origen era solamente el término que se le daba al cestito, a un cestillo de mimbre, para donde se echaba el dinero simbólicamente, evidentemente. Esto después iría a las arcas de... Algunas veces tengo que mirar aquí para atrás porque hay espectadores que me están diciendo una colección de sonidos y yo te he dicho, Raúl, no os preocupáis que entre todos los soldados que no insultamos los rusos, yo le he contado a los rusos. Bueno, hay que ser optimista. Parece que los británicos también están dispuestos a echar una mano, ¿no? Que es importante, también tiene un ejército importante. Pero bueno, aquí todo es peligroso porque Francia también tiene armas nucleares, y los rusos en un caso desesperado pues están muy locos, ¿eh? Ese Putin está dispuesto a todo, entonces. Estamos manos de locos, o sea, de locos, las grandes potencias manos de locos. Y el país más capitalista del mundo es China. Es China. Y fíjate los chinos que no se andan con chiquitas, ¿no? Que esa gente siempre han sido, ¿no? Que les da igual 8,80 y tienen a la población totalmente, pues, podemos hablar de los otros que son unas democracias así, poniéndole comillas, ¿no? Pero es que China ni siquiera eso, ¿no? Siquiera... Aunque nuestros nietos no tienen que ver con eso, exactamente. Bueno, está sonando tu amigo Brooks. ¿Cuándo viene a España? Viene, bueno, este año, en nada. Yo intenté comprar, yo tuve la mala suerte, tuve muy mala suerte con este concierto, porque cuando salieron las entradas, yo conseguí la entrada, pero estaba de viaje en los Pirineos, en Navarra, ¿no? En Elizondo, por ahí. Y la casa donde estábamos, una casa rural, no tenía cobertura buena. Entonces cuando estaba pagando la entrada, que había conseguido 2 entradas para verlo en Madrid, la parte de pagar la entrada, que necesita como más cobertura, porque el banco se tiene que poner, no, me daba error y no pude. Todo por internet, sí. Además, salían a la venta tal día a las 12 de la noche, creo que era, y a las 12:15 ya no quedaba ni una. Exactamente. Y entonces yo ya no, ya después, claro. Es que duran 15 minutos, hay muchos de personas, claro, y se anunció que salían a la venta ese día en concreto a una hora determinada, y ya te digo, en un cuarto de hora ni un concierto quedaba ya entrada, ¿no? Entonces tú dices que está viene otra vez. Sí, viene otra vez. Este verano, a ver. Pero ya... No, es que estas se vendieron en verano pasado, se venden con un año de anticipación. La que yo he intentado era para este año y no la he conseguido, Ya después hay reventas, hay empresas que se quedan y hay alguna posibilidad, si está uno muy pendiente, de conseguir algo. Como seas tu socio del Madrid antiguo, vamos, tú puedes tener una pensión extra siendo socio del Madrid. Fácilmente. Tu carnet, que es que el Madrid está vendido el estadio entero todos los domingos. Claro. La ecuación Manchester City, porque a mí fue a Madrid, ¿no? Y compró la entrada de un socio. De un socio, claro. Le costó 250 euros. Eso te digo. Partido de Champions, partido de Copa, partido de Liga de Madrid, y una pensión ahí. Sí, va. Y le da el carnet a tus hijos, porque es que el Madrid, bueno, lo siento porque amigo Barcelona. Yo soy madridista, tengo... En Barcelona era lo mismo, pero es que el Madrid tiene una cantidad y por los extranjeros se compra la entrada lo que sea. Vamos. A mí me vas a poner allí pagando 1.000 euros. Sí, son dispuestos, claro. Ellos vienen con mucho poder adquisitivo. Te dejo tu carnet, tú entras, pues te pican el carnet y te espero que él va a la salida. Y me lo devuelve. Lo devuelve, claro, también se fija que... Hombre, que no le vayan a... Bueno, si se le quita el carnet, mira, te se va a estar liado de Sí, porque además eso no es de... ¿Negocio? Un negocio. Pues nada, muchísimas gracias, Ramón. Gracias. Gracias a ti. Buenos días. Sí, este es mío, está tuyo, bueno, vale. Perfecto.